El liderazgo no es una característica innata, más bien es una habilidad que con el tiempo podemos mejorar y perfeccionar. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Explorando diversas aristas de liderazgo y conversando con líderes, trataremos de aproximarnos a herramientas, consejos, experiencias que se traduzcan en ayudas tanto para quienes son líderes como para aquellos que inician o tienen la inquietud de volverse líderes. Hola, mi nombre es Oscar Luna y esto es Mejorando tu Liderazgo, conversaciones con líderes para líderes. Comenzamos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Mejorando tu Liderazgo. El día de hoy vamos a charlar sobre la cultura del aprendizaje continuo y para esto traje un invitado experto en el tema. Él se encarga de hacer diseño de organizaciones más inteligentes, tiene trabajo en España y Latinoamérica, es socio de Knowledge Works, director de la consultora NOCO, consultor en la ONU, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo en el área de gestión del conocimiento y aprendizaje. Él es Javier Martínez Aldanondo, español, pero desde Chile. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Oscar, muy bien. ¿Y tú? Y muchas gracias por la invitación, por supuesto. Yo súper bien porque este tema me gusta y me gustó más cuando te escuché y definitivamente dije, bueno, tengo que tener a Javier porque vaya que sabes del tema y tienes una habilidad aparte muy interesante para presentar. Me gusta mucho cómo presentas, eres alguien muy dinámico. Entonces, te escuché en Speakers México y dije, tengo que invitarlo y la verdad es que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, Javier. Un placer. Mi problema es que como estas cosas me apasionan como a ti, cuando me invitan yo voy porque siempre hay algo que aprender de estos aspectos. Así que feliz de estar aquí. Gracias, sí, vamos a charlar y seguro vamos a tener una charla muy interesante. Javier, pues además de lo ya mencionado, tienes una carrera en Derecho y bueno, curiosamente tuve otro invitado, no sé si lo conozcas, él se llama Luis Salas, consultora se llama Polymath. Él también se encarga, hace mucho rediseño de organizaciones. Él estudió también Derecho, fíjate, entonces se me hace curioso eso. Me gustaría escuchar cómo fue que te pasaste de una carrera de Derecho a esto del aprendizaje, cómo fue ese salto, cómo ha sido tu carrera y cualquier otra cosa que nos quieras platicar de ti, Javier. A ver, la cosa es peor, es más grave todavía, porque no solamente me pasé de Derecho, sino que llegué a Derecho de Informática, Ok. que es todavía peor. Entonces es un cúmulo, en realidad es un cúmulo de equivocaciones. Nunca debía haber estudiado Derecho, como tampoco nunca debía haber estudiado Informática, pero el asunto es qué le puedes pedir a un joven de 16 o 17 años que se pronuncie sobre qué es lo que quiere hacer en su vida cuando no sabe en qué consiste la vida y cuando toda su trayectoria educativa ha sido aprender asignaturas y nunca preguntarse qué haré, Ujú. qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Claro. Entonces yo empecé informática porque estoy hablando del año 1982, o sea, yo no sé si tú estabas sobre la faz de la Tierra, pero hace ya mucho tiempo. Y ahí empezaba todo el tema computer science, y yo estaba en Estados Unidos, bueno, es una historia muy larga, pero volví a España, empecé informática, la encontré que era una carrera, no era, no quiero hablar mal, pero no tenía nada que ver con lo que yo esperaba. Entonces me Ok. cambié y dije, bueno, ¿dónde voy? Como no sabía muy bien dónde ir, mi padre me dijo, oye, mira, hay algunas carreras que son más o menos amplias, que te dan una mirada global y que te permiten luego salir hacia varios lugares. Ujú. Entonces me fui a Derecho y fui a Derecho como podía haber ido a alfarería o a danza clásica en realidad. Y me pareció también igual aburrida, teórica, poco aplicada, pero dije, bueno, no me puedo estar cambiando de carrera todos los años. Entonces Ujú. dije, bueno, voy a terminar. Y Derecho es una carrera, para mí no es complicada, depende de la cantidad de esfuerzo, la cantidad de horas que tú inviertas, te da determinado tipo de resultados. Pero siempre tuve claro que no quería tampoco ejercer como abogado. Entonces, terminando la carrera, hice un magíster en comercio exterior, me gané una beca para ir a México, Ujú. viví 3 años en el DF y estando en el DF tuve un compañero que me habló de unos sistemas interactivos de votación que se aplicaban en temas de formación y de aprendizaje. Y ahí fue donde empecé a interesarme por los temas de aprendizaje y ahí fue donde me di cuenta que todo el proceso educativo que yo había seguido había sido bastante poco eficiente. La mayor parte de las cosas que yo supuestamente había aprendido en el colegio y en la universidad las había olvidado. Yo no me consideraba especialmente torpe, con lo cual empecé a pensar que el método que estábamos utilizando para que las personas aprendieran era bastante poco feliz. Y ahí empecé a cuestionarme cómo aprendemos, cómo enseñamos, qué rol podía tener la tecnología.
Y ahí fue donde me di el salto a montar una empresa para comercializar esos sistemas interactivos y ahí me metí de lleno en los esfuerzos que están haciendo las organizaciones para intentar que aprendan sus integrantes. Ese fue una casualidad como siempre. Y casualidad y a la vez no, porque escuchaba, por ahí Steve Jobs hay uno de sus discursos de estos que dan en Estados Unidos mucho sobre a los graduados que dice que los puntos al final siempre se unen. Entonces, tu mala experiencia del aprendizaje hizo que dijeras, pues esto está mal, ¿no? Algo diferente tenemos que hacer. Claro. Entonces, al final ahí se rescata y ya un poco en tono de chiste hay un caricaturista aquí que se llama Manuel Falcón, aquí en Guadalajara, México, y él dice que debería de haber una ley para impedir casarse antes de los 30 años. Entonces es algo similar a lo que mencionas, pero en el estudio. La verdad es que teniendo 16, 17, 18 años, o incluso personas que tienen 30 o más, no sabemos la verdad qué queremos, ¿no? Es una experimentación y pocos son los que terminan haciendo lo que supuestamente pensaron que iban a hacer, ¿no? Y eso pero todo eso es un aprendizaje al final, ¿no? Ya platicaremos platicaremos en el programa del aprendizaje. Pues para tener un punto de partida, Javier, ¿qué es el aprendizaje? Es un cúmulo de conocimientos, es poner en práctica habilidades, son las herramientas con las que reaccionamos al cambio, un poco de todas. ¿Qué es el aprendizaje, Javier? A ver, antes, lo primero que yo tengo que decir es que todo lo que yo voy a compartir aquí no es verdad. Ok, No es mentira tampoco, pero es mi experiencia. Ni siquiera es mi claro. opinión, porque la opinión, no puedo opinar de montones de cosas externas, pero en este caso todo lo que voy a hablar es de lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido. Por eso no quiero decir que tenga que ser así, pero es en lo que yo creo. Lo defiendo ante el Papa, ante cualquiera. Ok. No está por encima de nadie, pero no está por debajo tampoco. Y lo segundo es que yo creo en que las cosas son más sencillas y se pueden explicar de manera sencilla. Yo además soy vasco, entonces los vascos tenemos fama, bien ganada, de ser gente bastante poco sofisticada, bastante brutos y bastante rudimentarios, entre comillas. Levantamos piedras y cortamos troncos, pero a mí me gusta explicar las cosas de manera sencilla porque es la única manera realmente de entenderlas. Para mí aprender es un proceso que consiste en acumular experiencia reutilizable en el futuro. O sea, tú no aprendes cuando escuchas, tú aprendes cuando incorporas algo que luego cuando lo necesitas en el futuro eres capaz de recordarlo. Y por eso yo en muchas conferencias que hago, muchos talleres, suelo colocar una integral en la pantalla y le pregunto a la gente cuántos de los que están allá son capaces de resolver esa integral. Y el 99% de la gente, y esto lo llevo haciendo desde hace 20 años, te reconoce que no es capaz. Entonces, no importa que hace 15, 20, 10 años tú fueras capaz de resolver eso en un examen, si cuando tú luego lo necesitas años después no eres capaz de recordarlo, no aprendiste. O sea, guardaste información que necesitabas devolverla en un momento X, muchas veces ni siquiera sin entenderlo. Entonces, para mí, por eso aprender tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con acumularla y con poder utilizarla de nuevo en el futuro. Y hay tres factores que influyen decisivamente en el aprendizaje. Uno tiene que ver con la motivación, que es un tema que yo sé que a ti te interesa. El segundo tiene que ver con el tiempo. Y aprender exige tiempo. No se aprenden cosas verdaderamente importantes en muy poco tiempo. Por más que nos gustaría, las cosas toman tiempo. Y luego la práctica, evidentemente, para que tú aprendas tienes que aplicar, tienes que hacer. Y muchas veces tienes que equivocarte, que luego hablaremos de eso. Entonces, para mí esos son los tres factores que influyen en un proceso de aprendizaje. Y, de nuevo, si no estás acumulando experiencia, si no hay cosas que después cuando las necesitas las puedes hacer, simplemente no aprendiste. Sí. Escuchando a otra persona, él hablaba sobre los padres y los hijos y decía, bueno, los padres lo que tienen que hacer es llenarle en la mochila a los hijos las herramientas con las cuales después van a enfrentarse a la vida. Entonces, lo conecto con lo que mencionas, el aprendizaje que no lo llevas cargando, pues, y no lo puedes sacar de esa mochila y utilizarlo prácticamente, pues, pues no es aprendizaje, ¿no? Es como esa integral que tú mencionas ahí. Y otro aprendizaje que tú lo mencionas desde el principio, no hay verdades absolutas. Me encanta que lo menciones, porque finalmente cuando perdemos nuestra capacidad de poner en duda las cosas, cuando aceptamos absolutos, cuando creemos que las cosas son de un solo color, pues estamos perdidos. Se acabó el aprendizaje, porque entonces todo va a ser, como dicen, cuando tienes un martillo, pues a todo le vas a ver forma de clavo, ¿no? Y entonces
ahí estamos perdidos, ¿verdad? Eh, entonces, qué bueno que aclaramos, uno, que no hay verdades absolutas, dos, que el aprendizaje, si no es llevado a la experiencia, a la práctica, no es aprendizaje, ¿verdad? A lo mejor es Claro, otra cosa. es otra cosa distinta. Yo por eso es mucho más fácil acumular información que acumular conocimiento. ¿Por qué? Porque la información yo la puedo acumular en múltiples formatos, en el computador, en el celular, en un diario, pero acumular conocimiento es una cosa distinta, porque el conocimiento me tiene que permitir hacer cosas. Y Sí. cuando yo tengo experiencia, es difícil que se me olvide. O sea, si yo aprendo a andar en bicicleta, es difícil que se me olvide. ¿Por qué? Porque la he incorporado, forma parte de mi cuerpo. Ya no tengo que pensar en ello muchas veces. El conocimiento, en esencia, es inconsciente. Tú lo has automatizado de manera que te brota sin que tú tengas que pensarlo. La información no, tienes que hacer un esfuerzo, se te olvida. ¿Por qué? Porque no te dejó ningún impacto. Al final no te generó ninguna alteración neuronal, ninguna sinapsis, que es supuestamente lo Sí. que ocurre justamente cuando tú dedicas mucho tiempo a, aprender, a practicar y aplicar algo. Sí, qué importante, porque es quitarnos el paradigma de que se dice estamos en la era del conocimiento, de la información. Efectivamente, es información, y lo puedes encontrar en 2 minutos, en 2 segundos en internet, pero pues eso no te da una nueva conexión neuronal, una experiencia No, significativa. el ejemplo más sencillo es que yo puedo ir a YouTube y puedo encontrar una receta o puedo ver a alguien cocinando un plato. Ujú. Y eso a mí no me hace un cocinero de un plato. Y es una muy buena fuente de información, magnífica. Pero eso no impide, no evita que yo Ujú. tenga que dedicar un montón de tiempo a hacer lo que esa persona está haciendo. Sí. Entonces, ¿es interesante? Claro. ¿Es nutritivo? Pues sí. ¿Es mucho mejor que leer un texto? Por supuesto. Y que escuchar también. Pero eso no evita que yo tenga que agarrar esos ingredientes y ponerme a hacerlo y equivocarme. Entonces, es condición necesaria. La información es una condición necesaria, pero no es suficiente. Sí. Hablemos ahora de las organizaciones y del ambiente organizacional. En tus charlas tú mencionas, pues a todos se le dice inteligente ahora, pero pregúntense si muy probablemente ustedes son más inteligentes que la organización a la que pertenecen. Y a eso nos podemos referir también a la historia. Venimos de una revolución industrial que, bueno, con esta situación global en la que estamos, parece que se está resquebrajando a pedazos, pero la era industrial lo que quería era eficiencia, eficacia y estandarización, ¿no? De hecho, eso me recuerda un libro que recomiendo que se llama El fin del promedio. Creo que el autor es Todd Rose. Habla precisamente de cómo tiene que acabarse esta era de, pues, el promedio, ¿no? De lo estándar, de todos tenemos que llegar al punto X, ¿no? ¿Podrías ahondar un poquito en cómo, en esto de la historia de las organizaciones, de dónde venimos y por qué mencionas esto de que muy probablemente cada uno de los que trabajamos en una organización somos más inteligentes que la misma? Fíjate, a mí me llamó la atención, hace unos años me fijé que de repente se puso de moda ponerle el apellido inteligente a cualquier producto o servicio que se quería vender. Y fue de repente, además, porque el concepto de inteligencia es viejísimo, evidentemente. Lo manejamos con mucha naturalidad, pero fíjate, pasa lo mismo con el concepto de aprender, con el concepto de conocimiento, con el concepto de educación. Son términos que utilizamos, pero cuando yo en los talleres, cuando hago talleres, le pido a la gente que me defina, oye, escribe tu definición de aprendizaje o de conocimiento o de inteligencia. Y cada persona tiene una mirada absolutamente distinta. Entonces, a mí me llamó la atención y dije, bueno, pero a ver, espérate, ¿qué se entiende por inteligencia? Y empecé a investigar un poquito, porque yo tengo mi definición, y al final llegué a mi conclusión. Y mi conclusión es que al final la inteligencia se descompone, o sea, la inteligencia es la capacidad de tomar buenas decisiones. Y para eso tienes que tener conocimiento. O sea, puedes tomar una buena decisión por casualidad, por suerte, pero no la vas a tomar de manera recurrente. Entonces, para que esa toma de decisiones sea recurrentemente positiva, tú tienes que tener conocimiento. Y para tener conocimiento has tenido que aprender. Entonces, los dos grandes componentes de la inteligencia es el conocimiento que ocurre como resultado de un proceso de aprendizaje. Y claro, cuando tú te vas al ser humano, te das cuenta que somos seres bastante inteligentes, aunque uno mira a algunas personas y piensa que quizás no tanto, pero por una razón muy sencilla, porque tenemos un órgano que está especialmente diseñado para aprender, que es nuestro cerebro. Y esa es la razón por la que predominamos en la naturaleza y hacemos las cosas que hacemos, mejores o peores, porque tenemos un cerebro que es capaz de aprender y generar conocimiento para desarrollar utensilios y desarrollar todo tipo de elementos.
Entonces, claro, cuando uno se va a una organización y se va a buscar dónde está el órgano que provee inteligencia y que se preocupa de entregar conocimiento y recoger aprendizajes, no lo encuentra. Y no lo encuentra justamente por eso que decías tú, porque en el momento que se diseñan las organizaciones, que no hay que perder de vista que es otra sociedad, con otros valores, con otros esquemas de convivencia, con otras reglas, donde hay jerarquías, donde hay dominación, donde hay esclavitud, donde hay derechos, o sea, otro mundo que uno no lo puede juzgar desde hoy. Bueno, en ese mundo la inteligencia no importa. En ese mundo yo no necesito empleados obreros que piensen y que sean creativos y que tengan pensamiento crítico. Yo necesito gente que ejecute, que obedezca, que siga las reglas, no que se ponga a innovar porque no hay espacio para la innovación. Entonces, en esa lógica, yo necesito una máquina que hace siempre lo mismo, lo que decías tú, el promedio. O sea, yo es que quiero un auto rosa, no lo siento. Aquí los autos son todos negros y salen así. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una máquina diseñada para hacer esto en las condiciones de esos siglos y por tanto producimos siempre lo mismo y no hay mucho que aprender porque hay pocos cambios o los cambios van a un ritmo un poquito distinto de lo que nos está tocando a nosotros ahora. Cambios siempre ha habido. Entonces, bajo esa lógica, el concepto de aprendizaje no existe, el concepto de innovación no existe, el concepto de colaboración no existe, el concepto de medio ambiente no existe, el concepto de género no existe. Las mujeres están en su casa pariendo hijos, o sea, es otra lógica. Entonces, pedirle a una organización que sea inteligente en ese diseño no tiene sentido. Y en general el diseño que tenemos hoy es un heredero directo, todavía mayoritariamente, de esa lógica, de ese concepto de jerarquía, de organigrama, de compartimentos estancos especializados. Entonces, cuando tú vas a buscar el cerebro, no existe el cerebro. Hay un músculo de ejecutar muy potente, pero el músculo de pensar, de reflexionar, de aprender, de compartir, no se da. Entonces, yo ya te digo, no es maldad, es fruto de las prioridades de ese momento, de lo que uno ve en ese momento. Yo me imagino que dentro de 100 años mirarán para atrás y dirán, estos idiotas, ¿cómo se morían con el coronavirus? Y nosotros miramos 100 años para atrás y decimos, ¿y estos cómo se morían de tuberculosis? Bueno, porque tienes el conocimiento que tienes y en función de ese conocimiento puedes actuar. Entonces, la conclusión es que tú, si vas a mirar dónde está la inteligencia en una organización, en general no existe un órgano o similar que se preocupe de administrar ese conocimiento como un activo y asegurarse de capturar los aprendizajes. Eso está empezando a cambiar, pero es razonable. Por eso yo sostengo que las personas somos más inteligentes que las empresas para las que trabajamos, simplemente por esa diferencia. Pues es romper un paradigma que, como mencionaba, esto está rompiéndolo a pedazos, ¿no? Hay muchos cambios, el cambio se está volviendo cada vez más acelerado y no va a haber otra conclusión, ¿no? Pero para bien, sin duda creo que es un cambio muy positivo. Sobre el conocimiento, recuerdo que, como bien mencionas, no es un golpe de suerte en nuestra toma de decisiones. Por eso las personas que están en la bolsa o en estas cuestiones que uno pensaría que son azarosas, pues digo, a excepción de que tengas información confidencial, la verdad es que no lo son, ¿no? Son personas, tienen conocimiento para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahí, y esto del órgano, en las organizaciones que están evolucionando, que usualmente son organizaciones más pequeñas y que no tienen estas jerarquías, ¿cómo generan ese órgano? Digo, ya estoy hablando más del diseño, pero que esa es tu área. ¿Cómo es que creas ese, digo, en el caso de ustedes, cómo es que ayudan a las organizaciones a crear el órgano de pensamiento, ¿no? De conocimiento? Fíjate que yo creo que ese es un aspecto que está todavía en... O sea, yo no creo que hay una respuesta porque de hecho además cada organización Eso. es un mundo dentro de... Pero fíjate que yo te diría que hay un par de constantes. Lo primero es que, y pasa lo mismo con la innovación, pasa lo mismo con la calidad, pasa lo mismo con todo. Es muy peligroso que esto termine siendo patrimonio solamente de un órgano, de un ámbito, de un área. Otra cosa es que haya quien tiene mayor responsabilidad. Y otra cosa es que durante una etapa inicial hay quien asume la responsabilidad de generar algo que no existe. Y eso significa establecer un modelo de gobernanza, incorporar algunos procesos, algunas herramientas, algunos roles, pero a medio o largo plazo esto tiene que ser responsabilidad de toda la organización. Es decir, el aprendizaje no puede quedarse en un departamento. La inteligencia no puede estar ahí. Entonces, desarrollar al final ese músculo, para mí pasa sobre todo, y voy a volver a utilizar un poquito la metáfora de las neuronas.
tú y yo más o menos tenemos el mismo número de neuronas que cuando naciste, que cuando nacimos. Tú posiblemente tienes algunas más que cuando te conservas algunas más porque se te han muerto menos que yo porque yo soy un poco más mayor. Pero básicamente cuando uno habla con neurocientíficos te dice, mira, el número de neuronas que se muere es tan pequeño que es insignificante y siguen creciendo neuronas nuevas. ¿Cuál es la diferencia? Que las neuronas se han ido conectando. Cada vez que tú has hecho cosas, has aprendido cosas, se han generado sinapsis. Entonces, ¿por qué tenemos una mente distinta o que el cerebro sea parecido? Porque se han creado conexiones cada vez que hemos aprendido y ahí está nuestro conocimiento. Entonces, ¿cómo se genera ese músculo del aprendizaje en la organización? Propiciando las conexiones y las relaciones y las interacciones entre los individuos que son las neuronas de la organización. ¿Por qué? Porque el conocimiento al final, fíjate, aquí hay una paradoja, el conocimiento es el activo más importante en una organización. Si tú mañana sacas a la gente de Pemex y te la llevas a General Motors y a la gente de General Motors la lleves a Pemex, las dos empresas mañana quiebran. Así Y es. no las estás dejando sin gente. Y están las fábricas, estará todo lo que tú quieras. Pero cuando cambies el conocimiento del lugar, las cosas ya no funcionan. Entonces, el Ujú, activo más importante lo tienen las personas. Y claro. las personas no son patrimonio de la organización. Es decir, lo más importante para una empresa ni siquiera es propiedad de la empresa. Es propiedad de cada uno de los empleados que mañana, si no quiere, no vuelve. Y Sí. además lo tienen todo en la cabeza, está muy poquito documentado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, me tengo que preocupar de que esos nodos, que son esas neuronas, que son los individuos, no solamente hagan, sino que compartan lo que hacen y aprendan, incorporen y se preocupen de distribuir el conocimiento que tienen. Entonces, yo hablo de dos conductas que para mí son fundamentales para que esto ocurra, porque yo puedo tener la red, pero Ujú, si los nodos no quieren compartir, no hay nada que hacer. Y hay dos grandes comportamientos para mí. Uno se llama curiosidad. Es decir, si yo no soy capaz de hacerme preguntas o hacer preguntas o querer aprender, no hay nada que hacer. Entonces yo siempre ujú, hago lo mismo y no aprendo nada. Y la otra conducta es la generosidad, que es la capacidad de compartir lo que yo sé, de responder a las preguntas sí. que otros hacen. Entonces, si los nodos no están disponibles para preguntar lo que no saben o compartir lo que saben, no hay flujo, no circula nada. Yo los tengo conectados, los nodos pueden ser muy buenos. Nos vamos al ejemplo del fútbol. Muy buenos jugadores que no se pasan la pelota. Ujú, ¿Cómo hago que se pasen la pelota? Que quieran pasarse la pelota. Necesito construir un propósito compartido entre todos. sí. ¿Cuándo me interesa a mí compartir conocimiento con Oscar Luna? Cuando o me cae bien por factores emocionales o tenemos un interés común. A mí me importa que esto salga bien. ¿Por qué? Me compro el propósito, estoy alineado, me importa. Entonces, ¿por qué comparto conocimiento? Porque el hecho de compartir conocimiento hace que Oscar haga mejor las cosas y eso colabora y contribuye a que el resultado sea positivo. Y a mí me importa que esto le vaya bien. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese? Y ese es un proceso de incorporar rutinas permanentes que en las organizaciones no existen. La mayor queja que yo veo cuando hacemos proyectos con las empresas es que te dicen no tenemos espacios para conversar, no tenemos espacios para reflexionar, no conozco a los de al lado, no sé lo que hacen los del otro lado. Entonces tú te das cuenta que por diseño, volvemos a lo que decías tú al principio, las organizaciones están compartimentadas. Y esto significa, crear ese músculo significa romper esas barreras y fomentar lo que se viene hablando desde hace un montón de tiempo, que es la colaboración, que es la capacidad justamente de intercambiar y compartir conocimiento. Un montón de cosas buenísimas que dijiste. Y arroyo te metido. Sí, sí, sí. Y eso y ahí es donde precisamente muy de acuerdo en que no hay soluciones únicas, porque para hacerlo continuo, creas hábitos y das con estos dos conceptos, ¿no? Generosidad y curiosidad. Y la curiosidad nunca se tiene, o sea, esas dos cosas no se pueden acabar. No, no son cosas que tú puedas decir un día, ya, yo soy curioso y no sé, no, es algo que todos los días se practica. Interesantísimo, Javier. Muchas gracias. Me gusta mucho lo que dijiste. Hablando de los latinos, pues los latinos, una de las cosas que más se menciona es que no nos gusta seguir procesos, ¿no? Que somos personas que a lo mejor abusamos de lo improvisado. Especialmente en México se habla mucho del ingenio mexicano porque suplimos nuestra falta de seguir órdenes y seguir procesos con eso. ¿Cómo aprendemos los latinos? ¿Y qué diferencia hay entre nuestra cultura y otras? A ver, yo no soy experto, te voy a contar un par de cosas. Mira, una cosa que yo descubrí hace muchos años es que, y me llamó la atención, los países más desarrollados son países de clima frío. ¿Cierto?
y los países menos desarrollados son países de clima bastante caliente. O sea, el clima influye mucho porque claramente la genética no hace la diferencia. Y esto yo lo conversé hace unos años, me invitaron a un evento sobre temas de desarrollo, yo no tengo idea de desarrollo, y invité a una persona, un tipo que había sido un asesor presidencial que sabía de estos temas. Y empezamos a conversar sobre estas cuestiones. Entonces tú te das cuenta que lo que diferencia a un país desarrollado de un país menos desarrollado no es el individuo, no es la genética. Uno no puede decir, oye, es que los alemanes nacen alemanes y no hay nada que hacer. Entonces los mexicanos estamos jodidos y no te imaginas los africanos, están más jodidos todavía que nosotros. Sí. No tiene nada que ver con la genética. Tiene que ver con el entorno, el clima y la cultura influye, pero la cultura se construye también. Claro. Y por eso, mira, yo recuerdo haber estado en Acapulco en diciembre a las 11 de la mañana, no se podía pisar la arena de la playa. Entonces, no hay forma de trabajar. Entonces, Claro. el entorno te condiciona. Ahora, ¿dónde está para mí la gran diferencia? Los latinos aprendemos igual que todos. ¿Dónde está la diferencia para mí? ¿Y por qué hay países que obtienen, entre comillas, según como uno lo quiera medir, indicadores de desarrollo superiores o envidiables para otros? Tiene que ver no con el individuo, sino con el colectivo. Yo me he dado cuenta que los países que son capaces de colocar el nosotros al mismo nivel que el yo, son países que prosperan, donde yo sé que mi compromiso es contribuir al bien de los demás también y no solamente a mi propio bien. Y los países que tienen mayores dificultades, y yo, ya digo, yo vivo en Chile hace 20 años y uno de los temas que más me llamó la atención cuando llegué a Chile es el individualismo, es que es muy difícil colaborar y contribuir al bien común y sacrificarte y asumir que hay cosas que hago para otros cuando tu prioridad es tu propio beneficio. Y eso, de nuevo, no es un tema genético, tú no naces así, tú construyes un entorno competitivo donde todos los incentivos están colocados en que te vaya bien a ti, preocúpate de tu vida, sobrevive como puedas y no hay ningún aliciente, ningún reconocimiento, ningún incentivo para que nos preocupemos de generar algo que está por encima del yo y que es el nosotros. Yo eso lo veo, digo, en el caso del País Vasco, yo lo veo clarísimo, o sea, hay un concepto de comunidad que siempre se puede mejorar, que influye enormemente. Entonces, ¿cómo aprendemos? Aprendemos igual. Lo que pasa es que efectivamente hay algunos que han sido más capaces de ser disciplinados, darse cuenta que si sigues determinadas reglas y procesos, los resultados son mejores. Puedes que pierdas tú en el plano individual, pero nos beneficiamos todos en el plano general. La colaboración, ¿no? Nuevamente la colaboración. Colaboración así gran como escala. las organizaciones no son diferentes de los países o de las comunidades, porque a fin de cuentas se forman por personas, ¿no? Y que sí, digo, es clarísimo esta cuestión de la colaboración, que no estamos, si esa cultura no la incorporamos como organizaciones y como países, no vamos a trascender. Y es un proceso difícil porque el entorno es complicado, ¿no? Pero tenemos que hacer esa apuesta y que está cada uno de nosotros apostarle a la colaboración y no al individualismo. Digo, el caso de Estados Unidos creo que nos da para otra charla, pero, pero no me voy a meter ahí. Pero ¿sabes lo que pasa, Óscar? Se puede, o sea, no es eso, a ver, no es que no sea fácil, lo que pasa es que cuando vienes de una inercia que es distinta, cambiar esa dirección no es fácil. Pero mira, déjame contarte una historia muy sencilla. Yo estuve la primera vez en Londres, yo creo que con 13 años. Estoy hablando del año 1978, por ahí. Okay. Y a mí me llamó la atención que tú caminabas por Londres y había botellas de leche en la puerta de las casas. Y tú decías, caray, ¿qué significa eso? Que las personas confían en que el lechero va a dejar la botella ahí y la botella va a estar cuando ellos vayan a recogerla. Y eso al final es un acuerdo de decir, ok, nos vamos a respetar. ¿Hay gente que lo viola? Por supuesto, en todas partes. Pero en general asumimos que nos dotamos de unas reglas y que no hace falta que alguien nos esté vigilando para cumplirlas. No, nosotros mismos nos ordenamos, entre comillas, que si nos vamos a dotar de unas reglas es para respetarlas. Y hay un acuerdo tácito que funciona. Eso se puede construir, eso no es casualidad. Se puede construir y se puede destruir también. Entonces, no estamos condenados a una cosa u otra. No. Ahora, si lo queremos desarrollar, hay que darle, y hay que darle, y hay que darle. Nada es gratis en la vida. Así es, nada es gratuito. Ya mencionaste varios de los errores en las organizaciones y en los líderes de las organizaciones, ¿no? Los hilos.
no tener colaboración, no fomentar los diálogos entre equipos, la curiosidad. Qué más ves tú con los líderes, con las organizaciones, en errores para que puedan llegar a ser verdaderamente organizaciones inteligentes y de aprendizaje continuo? Mira, yo te diría, yo siempre digo que yo tengo la suerte de que sé muy poco de muchas cosas, pero por la suerte de que me toca ver continuamente organizaciones distintas en países distintos, en rubros distintos. Mañana tengo una historia con aduanas, estoy haciendo una cosa con una minera, la semana siguiente tengo que hacer con una constructora y yo no sé de nada de esos negocios. Entonces, la ventaja que tengo es que empiezo a ver, puedo comparar porque empiezo a ver patrones que se repiten. ¿Eh? Por supuesto. Lo primero que a mí me llama la atención tiene que ver con el tema a mí me aburre un poco el tema del liderazgo, porque me parece, o de los líderes sobre todo, porque me parece que el liderazgo al final debería ser ejercido por todos. Todos deberíamos liderar ahora, en el momento que nos toca y seguir en el momento que nos toca también. Y este tema de que los líderes al final son los que deciden y en muchos casos tienen un aura como de que hay que seguir al elegido, que de nuevo responde a una concepción vertical de la sociedad y de las organizaciones y de la jerarquía y del poder y del conocimiento, a mí me aburre un poquito. Pero yo creo que esa transición va a ocurrir. Ahora, lo que sí que es verdad que yo veo es que, y esto también es un tema histórico, para mí hay un tema importante que tiene que ver con la humildad. O al revés, cuanto más ego tienes, y tú lo decías antes, cuanto más sé, más riesgo corro de creer que ya no necesito saber más. Lo que decías tú, bueno, ya la curiosidad ya terminó hasta aquí. Y eso es un peligro, porque finalmente tú eres el que te pones la barrera y el límite. Ya no tengo por qué seguir aprendiendo. Ya no hay nada que pueda escuchar de otros que merezca la pena. Entonces, yo creo que es muy importante, no, da lo mismo en el lugar en el que estés, tener la humildad suficiente como para reconocer el proceso de aprendizaje. Nunca termina, siempre puedo aprender de todo el mundo y es más importante escuchar que hablar y dar espacios para que la gente hable y no que yo hable. A mí, yo cuando llego a una empresa, en general, en 5 minutos te digo quién es el jefe. Sin que me digan quién es el jefe, porque vas a una reunión y suele ser el único que habla o el que más habla o el que los demás no se atreven a contradecir. Entonces hay una serie de reglas que de alguna manera contaminan la comunicación. Yo te diría que uno tiene que ver con bajarle al liderazgo esa perspectiva de todopoderoso y convertirlo en uno más que tiene algunas responsabilidades que tiene que ver con proponer algunos caminos y ojalá quizás ver algunas cosas que otros no están viendo, y el otro tema que a mí me preocupa mucho es el foco. Yo creo yo creo que la pandemia nos da algunos ejemplos. Yo una de las cosas que veo a todas las organizaciones que conozco, aparte del tema que decías tú de los compartimentos estancos, eso pasa en todas, no conozco ninguna que no pase, es el tema que en todas están estresados y agobiados con la cantidad de cosas que están haciendo, o sea, no dan abasto con lo que hacen y además quieren seguir haciendo más cosas. Y conozco pocas empresas que son capaces de dejar, de abandonar, de sacar, de eliminar y concentrarse en algunas poquitas cosas y esas hacerlas bien. Yo sé que es un ejercicio muy complicado, pero me parece que hace falta muchísimo más foco. La pandemia nos ha demostrado que se puede trabajar desde casa, que se puede confiar, y yo creo que tenemos un pecado de confianza histórico, de decir, si yo no lo veo trabajando a lo mío, no sé si estará trabajando. Y las personas nos han demostrado que hay que confiar de por sí. Habrá alguno que te traicione, pero no pueden pagar todos los demás por eso. Entonces yo, si tuviera que priorizar, yo te diría foco. O sea, foco, ojalá no tanta obsesión por ejecutar y sobre todo humildad y capacidad de escuchar. Sí, me gusta lo del liderazgo porque Luis Salas, de hecho, te decía, el que te digo que es de Polymath, su consultora se llama Polymath, que a él le gustaban los líderes que sí se ensuciaban las manos, que le gustaban los líderes que precisamente no estaban en ese pedestal, o por acá decimos se suben a un ladrillo, ¿no? Porque precisamente pasa lo que tú ya mencionaste y lo que yo ya mencioné, piensas que ya sabes todo, y ese es el peor, ahí se acabó el conocimiento, ahí se acabó el aprendizaje. Y el lado del foco está muy interesante porque creo que el error es querer sentir que estás ocupado, sentir que estás haciendo algo y no haces nada, ¿no? Pero sí, creo que la pandemia junto con todas estas nuevas culturas organizacionales, culturas de trabajo, nos están diciendo, ¿por qué tener una junta de 1 hora, 2 horas?
cuando la puedes tener en 20 minutos, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene tener 2 horas a la gente ahí encerrada para que te vean, para que sientan que tú tienes el control? Pues no tiene sentido. Mejoras las cosas más eficientes, más sencillas, ¿no? En lo sencillo está la verdadera complejidad, ¿no? Es lo que dicen. Fíjate que nosotros cuando hacemos proyectos con empresas, cuando tú le preguntas a las personas en privado, oye, todo lo que hacéis es prioritario, es fundamental, y todo el mundo te reconoce montones de cosas que hacemos, que no pasaría nada si no las hiciéramos. Y de hecho, las empresas no quitan cosas, van sumando. Y al final te das cuenta, la gran respuesta que te dan cuando tú preguntas, oye, pero ¿por qué no dedicáis espacios para la reflexión? No tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados ejecutando y estamos ejecutando cosas que perfectamente podríamos eliminar, concentrarnos en algunas X, ser mucho más eficientes en esas y vivir con muchísima más tranquilidad. Sí. Es muy raro encontrarse eso, rarísimo. Sí, eso me recuerda a la matriz de Eisenhower. Por ahí les voy a dejar un video que tengo de eso, pero que es muy sencilla, pero muy clara de la diferencia entre qué es urgente y qué es importante, ¿no? Eh, Hablando de los programas de entrenamiento que tienen las empresas, usualmente se basan en las operaciones, en las tareas. Tenemos un onboarding para la gente que va entrando y luego ya es la gente que ya tiene tiempo. Pero creo que siempre carecen estos, o es mi opinión personal, carecen estos entrenamientos de ver fuera de la caja, de innovar realmente. O sea, estás haciendo tu rol, sí te asignan ya sea hacer mis tareas del día, pero pues no hay un espacio para innovar, ¿no? Para ver fuera de la caja. En ese sentido, ¿cómo ves que puedan ser mejores estos programas de reforzamiento, entrenamiento, o no sé incluso cómo llamarlos, ¿no? O sea, a lo mejor hasta el nombre pudiera cambiar. Sí. Mira, yo creo que hace 1 o 2 años, yo suelo publicar una columna todos los meses desde hace un montón de años. Y la llamé algo así como la formación está herida de muerte, una cosa así. Ojo, la formación es una herramienta de transferencia de conocimiento. ¿Por qué? Porque se basa en el principio de que hay alguien que sabe cosas que tú no sabes y tratamos de que ese conocimiento te lo transfiera, que es algo muy generoso, muy indiscutible, pero la eficiencia que tiene ese proceso en general es bastante baja. Entonces, al final lo que pasa, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo te pregunté, Oscar, ¿tú has aprendido sobre el coronavirus? Y tú vas a decir, por supuesto. Y te vas a decir, bueno, ¿y qué curso has hecho? No he hecho ningún curso. ¿Y qué profesor has tenido? ¿O qué examen te han hecho? ¿O qué contenidos te han entregado? No. La mayor parte de las personas, yo suelo hacer un ejercicio que se llama hacer el mapa de conocimiento individual, que es tratar de reflexionar respecto de cuál es el conocimiento que tienes tú hoy, que es la razón por la que eres valioso, por la que tu organización te paga o te contrata, o tu cliente. Y claro, la mayor parte de la gente cuando le haces este ejercicio, que al principio le cuesta porque nunca se lo pregunta, y cuando le preguntas de dónde proviene ese conocimiento, es muy raro que te diga que vengan de un curso o que vengan de lo que aprendí en la universidad. Entonces, los cursos existen, pueden tener su razón de ser, pero son un elemento más y cada vez está siendo un elemento menos importante. ¿Por qué? Yo te diría que básicamente por 3 cosas. O sea, la primera, la oferta de formación en las empresas está dirigida al individuo. Y el problema de las organizaciones, de luego, no son los individuos. O sea, los individuos siempre tienen que aprender, por supuesto. Pero yo sostengo que tenemos a los mejores individuos de la historia. Nunca hemos tenido gente mejor. No porque seamos más inteligentes que antes, sino porque nos aprovechamos de todo lo que hicieron los anteriores a nosotros y dentro de 50 años serán más inteligentes que nosotros. Mis hijos son más inteligentes que yo en ese sentido. Entonces, el problema no es el individuo, de nuevo, no es la neurona. El problema es que no hay ninguna neurona que trabaje solo y no hacemos formación a los equipos, no hacemos formación a la organización. Entonces, el problema de nuevo no es seguir enseñándole a un jugador de manera individual, es que el jugador tiene que incluirse en un equipo, que es lo que hablábamos antes. Lo otro tiene que ver con las metodologías al final. Las metodologías de aprendizaje, yo que he hecho y he visto y he analizado programas de entrenamiento, uno no aprende sentado escuchando. Y cuando uno mira la formación que se hace en las empresas, o bien por expertos internos que no saben, no tienen por qué saber cómo hacer que otros aprendan, o por consultores externos o universidades, es la formación tradicional del aula. ¿Por qué? Porque es lo que hemos venido haciendo siempre. Entonces, se replica el modelo del colegio en la universidad, se replica en la empresa.
Y la mejor manera de aprender no es escuchando, es Ujú. haciendo. Claro, ¿cómo hago que la gente practique la tarea que tiene que hacer mañana? Tengo que generar una simulación, eso es mucho más costoso, más sofisticado, me voy por el camino más fácil. O luego lo virtualizo y es más fácil todavía. Y claro, entonces al final los cursos, yo digo, el aprendizaje es permanente y un curso está programado para que pase dentro de 3 meses en una materia, entonces está muy desactualizado, muy desacompasado del ritmo al que están pasando las cosas. Entonces, ¿hay que tener una oferta de formación? Sí, pero es totalmente insuficiente y lo que ocurre es que el aprendizaje está pasando todos los días y las fuentes de conocimiento que existen son infinitas y las personas las toman y eso las van aplicando. Yo creo que hay que hacer el ejercicio de tratar de que las personas tengan los recursos que necesitan para tomar las mejores decisiones posibles. ¿Un curso lo es? Bueno, lo va a ser quizás en algún momento, pero han ido perdiendo, por supuesto, relevancia. Sí, eso me recuerda a mi maestro de macroeconomía, de que siempre decía, bueno, ¿cómo aprendes a conducir tractores? Pues súbete a uno y condúcelo. La verdad es que no hay otra forma, ¿no? Eh, no hay otra manera y vuelve la generosidad, vuelves a hablar de la generosidad. Qué importante es eso, qué importante es de verdad, digo, ya lo mencionamos, ¿no? El dejar el individuo pasar a ser parte de un equipo, de una comunidad, de un ambiente colaborativo. Definitivamente, si estamos en un ambiente que no fomenta eso, no va a haber transmisión de conocimiento. Por Pero, más, pero- pero fíjate, Oscar, y perdona que lo que sí, estás diciendo es, una de las cosas que uno se sorprende que ocurre en muchas organizaciones es que te confiesan que hay personas que no comparten el conocimiento. Y ujú, ojo, lo más fácil es echarle la culpa a una persona porque no quiere compartir el ujú, conocimiento, es un ujú, cabrón egoísta. Y en sí, general no pasa así. Si tú te pones a mirar el contexto, tú te das cuenta que el contexto invita a que esa persona se guarde lo que sabe en lugar de compartirlo. Entonces, por este supuesto. tipo responde a las reglas que la organización le ha diseñado. Entonces, entre pasar la pelota o chutar, a mí me pagan por meter goles, puta, yo chuto como sea. ¿Por qué? Porque mi objetivo, mi incentivo, o sea, es muchas veces la organización la que fomenta la competencia, no el individuo. Cierto, qué bueno que lo menciones haciendo esa aclaración, porque sí, es un conjunto, no es el individuo, no está el individuo en medio de la nada, pues, ¿no? Está en un contexto y el contexto es la organización. Pasando a la inteligencia artificial, que en este momento está avanzando a pasos agigantados, sabemos que los puestos de trabajo, muchísimos puestos van a desaparecer y ni siquiera sabemos cuáles se van a crear con esto. Y leía tu post que empieza con la frase de Satya Nadella, no queremos una organización que lo sabe todo, sino que lo aprende todo. Y mencionas mucho en el post que ese ha sido el error, bueno, no el error, más bien los alcances de la inteligencia artificial no han llegado a que aprenda, ¿no? Sino que volvemos a que es un cúmulo de conocimientos que ya se tienen y la inteligencia artificial no ha llegado a ese nivel y no sé si algún día lo llegue. Entonces, ¿cómo, cómo usar la inteligencia artificial a nuestro favor en el tema del aprendizaje? A ver, yo creo que o sea, hay una, es difícil aquí separar lo que se dice de lo que realmente es. A ver, yo de nuevo, tampoco soy ningún especialista en inteligencia artificial, he leído un montón de cosas, he hablado con un montón de gente, pero claramente las expectativas no se están cumpliendo todavía y es natural porque no sabemos lo suficiente de cómo el cerebro funciona como para intentar hacer que una máquina haga las cosas que ni Sí, siquiera nosotros sabemos cómo las hacemos. Las cierto. hacemos, pero estamos todavía lejos de entender cómo ocurre. Y eso no es una crítica, es una realidad, como Es decías una tú. realidad. ¿Esto llegará algún día? Yo, por si acaso, creo que llegará. Ahora, si lo veremos nosotros, no lo sé. O sea, llegará si queremos que llegue también, porque es una decisión. Podríamos decidir que no queremos que llegue. Ahora, fíjate que yo creo que la discusión de esto es interesante por varias razones. Una, porque refleja lo importante de la inteligencia, es decir, del conocimiento y el aprendizaje. Si la clave hacia el futuro tiene que ver con la inteligencia artificial, para mí son buenas noticias, porque le estamos dando importancia a la inteligencia. Y eso de nuevo llega a que nos pongamos de acuerdo en qué significa ser inteligente y si una Ujú. máquina lo puede ser o no y hasta dónde llega. Pero, pero fíjate que yo lo que creo es que hoy, durante un buen rato, hoy en día las máquinas son muy capaces de hacer mucho más eficiente que nosotros cosas
que yo creo que nosotros ni siquiera deberíamos hacer. A mí no me importa que una máquina me quite el trabajo de calcular, como no me importa que me quite el trabajo de hacer un hoyo o de lavar ropa. Bienvenido, que lo hagan. Sí. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer, y esto nos lleva a una discusión que eso sí que da también para un monográfico, que es ¿por qué carajo trabajamos? ¿Por qué hay que trabajar? Porque todo esto está debajo del concepto de trabajo. Nosotros Cierto. somos el único animal que trabaja. El resto de los animales no trabajan. El resto de los animales lo que hacen es actuar para alimentarse. Y eso lleva a otra discusión que para mí está... El origen de toda esta historia, de todo, está en el hambre. En la culpa de todo la tiene la comida, entre comillas. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir sin comer. Puedes ni sin respirar, pero para respirar no tienes que hacer nada. Ni sin dormir, pero para dormir tampoco. Pero para comer te tienes que mover. Y entonces necesitas desarrollar conocimiento para cazar o para alimentarte o evitar convertirte en el alimento de otros. Y a partir de ahí llega el trabajo. Entonces, al final, lo que uno debería esperar es que las máquinas me quiten la mayor cantidad de trabajo o por lo menos de actividad que no me genera a mí ninguna recompensa intelectual, emocional. Y por eso yo sostengo que deberíamos tratar de que las máquinas hagan el trabajo sucio que no queremos hacer. Siempre lo han hecho. Lo que pasa es que en el momento que amenazan el trabajo intelectual, nos entra el pánico. Mientras hacían trabajo físico, todo el mundo estaba feliz. En el momento que empiezan a hacer trabajo intelectual, nos empezamos a preocupar. Pero es un trabajo intelectual que yo quiero que lo hagan. Yo no quiero guardar en mi memoria los teléfonos, los números de teléfono, ni hacer operaciones, no, que lo hagan ellas. Yo lo que quiero hacer es concentrar mis energías en algo que me resulte a mí atractivo, que me resulte desafiante, que me resulte que es un aporte. Entonces yo creo que para mí la decisión viene por ahí. Ahora, eso significa que tenemos que modificar entonces todos los procesos educativos de aprendizaje porque estamos entrenando a la gente para que haga las cosas que van a hacer las máquinas. Y en esa lucha no vamos a poder ganar. Que entrenemos a las máquinas para que hagan eso y entrenemos a las personas para que hagan lo que quieran hacer y ojalá que no tengan por qué hacer nada. Si yo, de nuevo, ¿por qué trabajamos? Es una pregunta que no nos hacemos. Venimos seteados a que hay que trabajar. Y yo creo que deberíamos primero preguntarnos, oye, ¿por qué tenemos que trabajar? ¿En qué consiste el trabajo? O ¿a qué queremos dedicar nuestra vida? ¿Cuáles son las actividades que tendría sentido que hiciéramos y qué conocimientos, competencias y aprendizajes necesitamos para poder hacer eso y sobrevivir? Las máquinas al servicio del ser humano, ¿no? Básicamente lo resumiría así, al servicio, pero bueno, claro, en el sentido de elevarnos, pues, ¿no? Porque aquí como tú mencionas, pues, ¿para qué quiero preocuparme en las tareas rudas o rutinarias o eh, sino tener tiempo para pensar en quién soy, en dónde voy, a dónde voy, cuál es mi propósito. Sí, ojalá sigamos que la apuesta del mundo vaya por ahí y no por otro lado, ¿no? Ya veremos hacia dónde se va esto. Pero por lo pronto esa apuesta es buena, interesante. Ojalá vaya por allí. Lo que pasa es que no vamos a poder competir en aquello en lo que ellas tienen mucha más fuerza bruta que nosotros. Claro. Y cada vez la distancia va a ser mayor. Sí. Entonces, si tú quieres competir en ese espacio, vas a perder y tienes que saber que vas a perder. Hay otro espacio en el que por ahora podemos competir y además coincide, y esta es mi opinión, en que es un espacio muchísimo más satisfactorio, o sea, contribuye a los elementos que realmente son humanos, son humanos en origen, no son artificiales. Entonces, ¿por qué no probar a desarrollar ese ámbito que durante mucho tiempo no lo hemos podido hacer? Sí, muy interesante. Javier, bueno, ya decías tú que no te gusta este concepto de líder como alguien con un ente, un aura o algo por el estilo, el elegido, etcétera. Digamos que para los tomadores de decisiones, que eso puede ocurrir en cualquier momento, como tú bien mencionas, si alguien da un paso adelante y toma el reto de lo que venga, se convierte en ese momento en un líder. Esa persona, ¿qué debiera aprender? ¿Qué conocimientos debe tener para enfrentarse precisamente a un reto, a un momento, a una encrucijada, etcétera? Bueno, a ver, yo creo, fíjate que yo creo que todos los conocimientos al final son transitorios, o sea, todo caduca. Tú lo decías antes, mira, y eso yo creo que los científicos son los primeros que lo saben. Todo es verdad hasta el momento, hasta que se demuestre que ya no es verdad y hay otra cosa que lo cambia. Y por eso uno debe tener siempre en cuenta que lo que sé me vale hasta que deje de servirme. Entonces, fíjate que para mí los conocimientos típicos técnicos
que provienen del mundo académico son lo menos importante porque o sea, ya si nadie es capaz yo siempre suelo preguntar, ¿cuántos de ustedes serían capaces de aprobar cualquier examen de los que hicieron en la facultad o en el colegio? La mayor parte de la gente te dice imposible. ¿Eso qué significa? O que no era muy importante o que no lo aprendiste bien. Pero si no y no debe ser muy importante porque si no eres capaz de recordarlo y sin embargo te ganas la vida, significa que dedicaste mucho tiempo a cosas que luego al final aparentemente no siguen siendo tan valiosas hoy en día. Y sin embargo hay algunas cosas que sí que tienen mucha más permanencia. Por lo menos las han tenido. Y casi todas son capacidades que vienen con el ser humano de origen. O sea, somos resilientes, somos capaces de aprender, somos curiosos, somos flexibles, somos capaces de interrelacionarnos con otros. Entonces, esas capacidades al final están en la base de todo lo que tú quieres hacer. Un líder que es capaz de escuchar, de empatizar y ponerse en el lugar del otro, de preguntar, de manejar su ego, de levantarse después de que se cae, de sacrificarse, de tener proactividad. Todas esas características, ojo, son inherentes, vienen de fábrica. Otra cosa es que las despliegues, otra cosa es que las desarrolles, otra cosa es que tengas un contexto que te lo permite o no, eso es distinto. Pero en eso no hay que invertir mucho, o sea, eso ya te viene, lo que hay que hacer es canalizarlo y ojalá que lo puedas desplegar. Yo no conozco, mira, te voy a contar una pequeña historia. Hace varios años yo pregunté a un grupo muy grande de personas, casi todos líderes, qué era lo que más valoraban de la gente que trabajaba para ellos o con ellos. Yo tenía un prejuicio de lo que me iban a contestar. Yo pensé que me iban a hablar de productividad, de eficiencia. Todos me dijeron lo mismo, con distintas palabras. Yo lo resumí de hecho escribí un artículo. Actitud. Dame gente, me decían, dame gente que tenga hambre. No sabe, yo le enseño, pero necesito gente que quiera. Yo no conozco a nadie que no tenga actitud ante nada. Lo que yo conozco es que todo el mundo tiene actitud ante las cosas que le interesan. Y lo que no le interesa no tiene actitud. Entonces tú dices, si no, a la gente no hay que inyectarle actitud. Lo que hay que hacer, lo decía hasta el principio, es que consigas encontrar tu propósito, tu vocación, lo que te interesa, aunque cambie 20 veces. Entonces, si uno es capaz de tomar esas características que ya vienen contigo y explotarlas en el sentido positivo, desarrollarlas, tú vas a tener gente brillante, que es lo que hacemos en el colegio. Bueno, eso lo pasamos al último plano, eso no importa, y tienes que aprender integrales, y tienes que aprender la fórmula de no sé qué, y tienes que aprender el sujeto y el predicado. Entonces, ahí tenemos una contradicción vital que yo creo que por fin estaríamos en posibilidad de empezar a desarrollar esas capacidades. Sí, muy interesante, Javier, esa parte pues no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Como tú bien dices, son habilidades inherentes al ser humano. Y eso me recuerda a un paisano tuyo, a Mario Alonso Puig. No sé si lo has visto, y él habla mucho me encantan mucho sus pláticas, sus charlas, búsquenlo, y habla de ese concepto de la fe, pues, ¿no? De la fe en que que tú ya tienes lo que ya necesitas para ser quien eres. Es un concepto muy interesante, ¿no? Porque usualmente pensamos que alguien va a venir y nos va a decir, eso ocurre también con los líderes, por cierto, ¿no? Y bueno, ya no quiero, mejor no me meto a política, pero tenemos esa búsqueda constante de que alguien venga, nos resuelva, nos diga, y eso no existe, pues, ¿no? Eso estamos queriendo buscar afuera lo que tenemos adentro. Vaya, resumiéndolo así. Eso me recuerda mucho a Mario Alonso Puig. Ligando esto que estamos diciendo de que la actitud es lo que todos te mencionaron, yo estoy de acuerdo en mis experiencias con equipos de trabajo, nada supera eso, nada supera la actitud. Con la actitud se puede hacer todo. Está el elemento de la motivación y lo mencionas tú como una parte de las claves o de las cosas que se necesitan para aprender algo. Pero la gran pregunta es, y es una discusión que siempre está ahí, bueno, esto es interno, es externo, es combinado. Porque si alguien no está motivado, realmente podemos hacer algo para motivarlo. O sea, y sabemos que es muy fácil cuando aprendemos algo de manera rápida es porque estamos interesados en ello. Pero muchas veces estamos con temas que a lo mejor, no digo que estemos desinteresados del todo, pero no nos llaman tanto la atención, pero que tenemos que aprender también. Entonces, qué recomiendas ahí cuando tenemos a alguien que queremos darle algún aprendizaje, pero no muestra esa motivación? ¿Qué tanto podemos influir? ¿No podemos influir? No sé. ¿Qué opinas tú? Yo creo, de nuevo, tampoco no soy psicólogo,
O sea, para mí la motivación es la energía que mueve el aprendizaje, que mueve la vida al final. Entonces, no Claro. solamente el aprendizaje, lo mueve todo. Y el asunto, como decías tú, si lo tenemos dentro. Como decía Miguel Ángel al final, si yo para hacer una escultura, lo único que tengo que hacer es quitar lo que sobra, si la Ujú, escultura está dentro. Pero ujú. claro, no es fácil creerlo eso, ¿verdad? Sí. De partir. Es más fácil intentar inyectarlo desde fuera. Pero esto, mira, voy a volver al ejemplo de la comida. Tú, si a ti te obligan a comer, cuando no tienes hambre, vas a sufrir. O cuando te dan alimentos que no te gustan, lo vas a rechazar. ¿Qué es lo que pasa con el proceso educativo siempre? Que nadie te preguntó, que alguien decidió lo que vas a comer y cuándo lo vas a comer. Y si tienes hambre o no, te jodes porque no es asunto tuyo. Y si no te gusta lo que te estamos poniendo, te jodes también porque alguien decidió lo que tienes que comer. Ahora, ¿las personas tienen hambre? Tienen hambre. ¿Tienen hambre de conocimiento? Tienen hambre de conocimiento. ¿Son curiosas? Mira, cualquiera que sea padre, yo tengo 2 niños, ve que un niño no hay que decirle que aprenda a caminar, ni hay que hacerle un curso, ni hay que hacerle un Ujú. examen, ni necesita un profesor. Él aprende solito. ¿Por qué? Porque movido por su interés, por su curiosidad innata, se da cuenta. Y con eso aprende a caminar, y aprende a hablar, y aprende a comer. Entonces, la motivación existe. Lo que hacemos en muchos casos es condicionarla. Y es al final convencerte de que la motivación no depende de ti, sino que depende de alguien de fuera, de un profesor, de un padre, de un jefe, de una empresa, de un sistema educativo. Entonces, claro, es básicamente un proceso interno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo creo que tú no lo puedes convencer a nadie de nada, no puedes obligarle a nadie a hacer nada. O sea, pueden hacer y disimular como que creen en una religión, como que estoy aprendiendo, pero en realidad no estoy aprendiendo. Ahora, ¿significa eso que no podemos hacer nada? No, yo creo que se pueden hacer cosas, se pueden vincular intereses. Yo te voy a poner un Sí. ejemplo. Yo quería que mi hijo pequeño, que bueno, el mayor de los dos, el Íñigo, aprendiera a leer. Y a mi hijo le da lo mismo aprender a leer, pero a mi hijo le gustaba el fútbol en esa época. Ujú. Bueno, ¿qué fue lo que conseguí? Mi hijo salía todas las mañanas disparado, pero eso muy chiquitito, ¿eh? A buscar el diario, el periódico, para leer cómo le estaba yendo a su equipo de fútbol. Y mi hijo no se estaba dando cuenta que leía. Él lo que estaba haciendo era seguir un interés que le importaba y informarse. Entonces, ¿podemos combinar los dos intereses? Sí que podemos. Podemos tratar de diseñar espacios, actividades para que alguien aprenda algo que yo quiero que aprenda sin que él se dé cuenta que lo aprende, sino que él está haciendo algo que a él le interesa. Pero para eso hay un tema fundamental aquí, que de nuevo tiene que ver con empatía y con la escucha. Yo me tengo que preocupar de averiguar cuáles son esos intereses que te mueven a ti, de tratar de averiguar cuáles son esas motivaciones, esas vocaciones, aquello que tú decías por lo que yo estoy dispuesta a moverme, que no me cuesta, porque como me gusta, lo disfruto. Y si yo conozco es, pero es claro, ahí me tengo que bajar al barro, como decías tú antes, y me tengo que Ujú. poner a hablar con la gente, porque cada uno tiene un interés que le mueve, tiene Ujú. una preocupación, tiene un miedo, tiene una prioridad. Cuando yo sé eso, cuando yo sé que a ti te gusta el fútbol, entonces, tomándome de tu interés por el fútbol, yo puedo asegurarme que tú aprendas más sin que te des cuenta. Pero eso obliga a decir, mira, no, matemáticas para todos hoy integrales, o decías tú, lo mismo para todo el mundo, el promedio. No, aquí no hay promedios, aquí hay multitud de experiencias distintas para que tú elijas aquella que te interesa. ¿Quieres ser manager de un grupo musical? Perfecto. ¿Quieres saber cómo trabaja un periodista, hacer una entrevista a un jefe de gobierno? Pues perfecto. Y yo te voy a someter a todo tipo de experiencias para que tú escojas las que te interesan y tú vas a aprender sin no te cuenta. Excelente. Sí, ahí me acuerdo de una frase de Theodore Roosevelt que es, a la gente no le importa qué sabes hasta que ellos saben que a ti te interesan esas personas. Algo así es la frase y entra el interés genuino. Definitivamente si si estamos queriendo que alguien aprenda, no va a entenderlo desde nuestra mente, pues desde nuestra visión. Eso es autoritarismo, pues, ¿no? Y usualmente, y bueno, podemos caer mucho en ese error, sobre todo como padres, ¿no? Queremos Lo que pasa es que, imponernos. claro, ahí hay que tener la paciencia suficiente para aguantar y esperar a que se produzca el momento en el que al otro le hace clic. Y le va a hacer clic, Ujú. pero Sí, hay que esperar. y hay que esperar. La paciencia, paciencia. Eso es clave. Digo, en mi experiencia personal, tuve una persona que estaba siendo yo muy impaciente, incluso lo quería mandar a otro equipo y resulta que, que me dio una sorpresa y es un elemento muy bueno. Entonces, esa parte de la paciencia también totalmente de acuerdo.
Javier, para ir cerrando, pues no podemos pasar por desapercibido esta situación que estamos viviendo, ¿no? Que es la pandemia. Y tú has hablado bastante también de eso, de cómo el hecho de lo que nos está pasando tiene que ver con no haber leído también experiencias previas, perdón. Tuvimos el SARS, otras enfermedades similares, y sin embargo, Bill Gates tuvo ese famoso TED Talk en 2015 y bueno, la humanidad no atendió al llamado o hizo oídos sordos, o bueno, tú nos platicarás qué pasa. Yo eso me acuerdo, lo relaciono con una lectura unas lecturas de unos libros de un autor que se llama Orson Scott Card de ciencia ficción, y él habla de una invasión extraterrestre y cómo los gobiernos y la humanidad tiraban de loco a la gente que estaba diciendo que iba a haber una invasión, aunque hubiera evidencias, ¿no? Y eso se parece mucho a lo que está pasando, sobre todo en ciertos países, incluido México, como que no han reaccionado de forma adecuada y pareciera que querían que las cosas siguieran como estaban. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar mejor una situación de este tipo en el futuro? ¿Cómo vamos a hacer para de verdad tener estas lecciones aprendidas y que por intereses económicos, políticos, pues no las echemos al traste? O sea, ojalá tuviera yo una respuesta. O sea, yo tengo mi propia idea, pero no deja de ser una más que como la que puede tener cualquiera. Claro. Yo creo que efectivamente aquí hay una tensión siempre que ha existido y yo me imagino que existirá siempre entre conservar y cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente es mucho más eficiente conservar algo que ya tienes. Primero porque ya lo trabajaste. O sea, todo lo que hoy en día es una conservación fue una innovación en algún momento previo, que fue rupturista con lo que había previamente. O sea, la historia siempre es que aquello que está establecido ahora queremos conservar fue una ruptura previa que a su vez fue, o sea, esto es una cadena. Y cuando tú haces el esfuerzo que te consume mucha energía, lo que quieres hacer es disfrutar de algo que ya tienes, que te ha costado mucho trabajo. Y desde ese punto de vista, entre comillas, es entendible la reacción. El cerebro siempre lo que te dice es, oye, no me gastes energía. El cerebro es un órgano que básicamente lo que hace es consumir energía. Y lo que te dice es, llegas a casa y te dice, túmbate y disfruta que te lo mereces. ¿Cómo te vas a poner a hacer ejercicio ahora? ¿Cómo te vas a poner a investigar, a leer, a hacerte preguntas? No me des más trabajo. Entonces, luchar contra eso es complicado porque te tienes que estar recordando continuamente, y volvemos al tema de la humildad, a decir, oye, que las cosas han sido hasta hoy así, genial, maravilloso, pero debería preguntarme si eso me garantiza que mañana van a seguir siendo igual. Y, como decíamos antes, el cambio siempre ha existido, si no estaríamos en las cavernas. La única diferencia de lo que nos está tocando a nosotros ahora es que el cambio se va acelerando. Y entonces, cuando uno tiene esa capacidad de salir del metro cuadrado y mirar con un poquito de perspectiva, lo que se va dando cuenta es que todo aquello que creíamos que no iba a pasar, termina pasando. Entonces, ¿cómo se iban a caer las Torres Gemelas? Pues se cayeron. ¿Y cómo iba a haber una crisis gigantesca? Pues están pasando cosas que nadie se imaginaba que iba a pasar. Entonces, uno dice, ok, hay algunas lecciones que tenemos que sacar de aquí, y es que no me puedo confiar en que el mundo va a seguir siendo linealmente predecible, porque están pasando eventos que luego podemos entender por qué, que me demuestran que eso no es así. Entonces tengo que tomar algunas medidas, tengo que estar mucho más alerta, tengo que estar continuamente escaneando variables, tengo que tener mucho más a la mano las cosas que nos han pasado antes. ¿Me van a servir? Posiblemente no, o no al 100%, pero es que tampoco tengo nada mejor. Entonces yo sé que no puedo proyectar el futuro a partir del pasado, pero no tengo nada mejor que el pasado para enfrentar el futuro. Entonces yo te diría que yo lo que esperaría es que saliéramos un poquito más humildes, más allá de la responsabilidad que tenemos, de lo que está pasando con el medio ambiente, eso no hay ninguna duda, sino que saliéramos más humildes en decir, ok, me tengo que preocupar de estar continuamente capturando las señales y aprendiendo de lo que está ocurriendo. Hay cosas que no voy a poder impedir, yo no puedo impedir un terremoto, pero sí puedo estar preparado para cuando ocurra. Entonces, lo que no me podría pasar nunca es decir, no, es que no lo anticipé, no, yo sé que estas cosas ocurren y me tengo que poner en todo tipo de escenarios. Igual hay que contratar a guionistas de Hollywood para que nos ayuden a pensar en lo más aberrante que se nos haya ocurrido. ¿Por qué? Porque lo tenemos que considerar, porque esos ejercicios de creatividad e imaginación son los que no les quiero pedir a las máquinas, se los quiero pedir a nosotros. Pensemos, tratemos de impedirlo, pero preparémonos y aprendamos lo suficiente y ojalá que no ocurra. Entonces, yo esperaría, fíjate, lo que está pasando en Europa ahora mismo es que empieza a haber un segundo rebrote y es posible que haya que dar marcha para atrás en algunos casos. Bueno, deberíamos estar aprendiendo de eso también
pero el problema es que nunca le hemos dado mucha importancia al aprendizaje, porque el aprendizaje consume tiempo y te obliga a reflexionar y, ojo, un tema que no hemos conversado, te obliga a admitir errores. O sea, ahora en España hay una polémica muy grande porque hay un grupo de científicos que le están pidiendo al gobierno, oye, hay que recoger los errores que se han cometido, no para enjuiciar a nadie, sino para aprender y que no nos vuelva a ocurrir. Y hay una lucha ante algo que es evidente y que han tenido que ser un grupo de científicos que han publicado una carta en Lancet para llamar la atención y decir, señores, que no estamos dedicando tiempo a aprender, que solamente estamos dedicando tiempo a resolver el problema. Y hay que hacerlo, pero hay que aprender también al mismo tiempo. Entonces, a mí me gustaría que desarrolláramos, que fuéramos sensibles a que necesitamos siempre estar aprendiendo de lo que está ocurriendo. No podemos dar las cosas por hecho. Sí. Ojalá, Javier, ojalá sí ocurra y estemos desafiando permanentemente al status quo en el sentido de que pues todo cambia, ¿no? Y pues sí, hay toda una lucha entre ciencia política en los países. Pero eso, bueno, será para otra conversación. Javier, te agradezco muchísimo esta charla, me encantó, nos has dado muchos elementos muy interesantes para el aprendizaje. Para finalizar, ¿dónde te pueden encontrar en redes? ¿Cómo hacen contacto contigo, Javier? Bueno, yo estoy bueno, yo soy, como decías al principio, soy socio de una pequeña consultora que se llama Knowledge Works. Mi correo, yo me sigo manejando mucho con el correo javier@kworks.cl y luego estoy en LinkedIn, pero no me acuerdo cuál es mi dirección. Y luego estoy en Twitter con Javi Tomar, que también no soy muy activo, pero estas columnas que yo publico mensualmente, que son un ejercicio que me obliga a mí a reflexionar y a sistematizar y a poner orden en esas reflexiones, las publico también mensualmente en LinkedIn y en Twitter. Entonces, entre esos dos espacios más el mail, si hay alguien que le interesa, tenemos de sobra. Perfecto, perfecto, Javier. Seguro más de alguno estará interesado en contactarte. Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches y seguramente va a haber otra charla en algún futuro cercano. Muchísimas gracias a ti y ha sido un placer enorme. Gracias, Javier. Nos vemos la próxima. Seguro, Hasta cuídate luego. mucho. Chao.